Desde los orígenes de la civilización, el peor enemigo del hombre ha sido el hombre. No se ha conocido epidemia o catástrofe natural que haya causado tanta ruina y muerte como la que nos hemos causado los hombres a nosotros mismos. Las guerras, las tiranías y las dictaduras son las cicatrices humanas más vergonzosas de la historia de la civilización. Venezuela, el país más rico de América Latina, vivió una desconcertante transformación política y social a partir de 1992. Un carismático caudillo militar fue el protagonista de este tiempo. Yo dificulto que hoy en verdad haya en Venezuela una persona que se acueste con hambre. Nos hemos dejado entrampar en caracterizar a los sistemas políticos por lo que dice el caudillo. No debe haber pobreza en Venezuela. Y para ello yo sigo comprometiendo mi vida. Nunca he visto un país que colapse completamente. Colapse desde el punto de vista económico, colapse desde el punto de vista social, colapse desde el punto de vista político, colapse en las instituciones. Tenemos que llegar a cero miseria, a cero pobreza en los próximos años. No es fácil. Es haber arrasado a uno de los países más ricos del mundo. Los indicadores de salud. Bueno, vean ustedes los cambios, pues esto es lo nuevo. Esto es lo nuevo. Se coloca Venezuela en el país con más inseguridad, con más homicidios, con más inflación. Somos la primera potencia petrolera de este mundo. Tenemos la reserva de petróleo más grande. En Venezuela hay petróleo para 200 años. El chavismo yo creo que es una colección fantástica de todos los errores de política económica que se han cometido en la historia. La economía debe ser enfocada con un objetivo central: satisfacer las necesidades de la sociedad, como queramos llamarlo. Por una política que ha enconado profundamente al país, dividiéndolo de una manera prácticamente suicida. El socialismo es el único camino a la paz perdurable, a la justicia social. Por eso la revolución nuestra, hay que recordarlo, pacífica, pero armada. No se equivoquen, burgueses. Mire lo que significó el chavismo para Venezuela, una verdadera tragedia. Un país que ha perdido su democracia. El que quiera ver una democracia pujante, sólida, madura, venga a Venezuela, venga nada más. Yo creo que él nunca ocultó lo que él quería hacer. Yo creo que Chávez llegó con un proyecto de poder, nunca con un proyecto de país. Fuimos las víctimas de una peste ideológica que nos pisoteó, que incendió la piel de nuestro pueblo, que calcinó y enmudeció a nuestra Venezuela. Vuelvo a Ciudad de México con Marcel Granier. Señor Granier, esto no es un hecho del pasado, es una tragedia que aún vive Venezuela. Muchos documentales relatan hechos que ya han sucedido en la historia del mundo, pero en este caso se hace una retrospectiva de 20 años atrás, pero también se habla de una tragedia que es latente en este momento en Venezuela. Desde su perspectiva, ¿cuál es la importancia de que este mensaje llegue en este momento a Venezuela y al resto de los países del continente americano? Con respecto a Venezuela, creo que es un grito de auxilio al mundo entero, que entiendan que lo que está pasando en Venezuela es una catástrofe de proporciones descomunales que tiene que ser atendido por el mundo. Por otra parte, creo que con respecto al resto del mundo es un aviso. El documental pone en evidencia tres cosas muy importantes: que Chávez era un gran farsante, que Chávez era un gran ignorante, y ahí están los resultados de su gestión, y que Chávez era un delincuente. Y esta es la parte que el mundo tiene que entender, que ese sistema de delincuencia a cargo del control de un país es muy grave porque es contaminante. Ahí tenemos el caso de Odebrecht. Odebrecht sin Venezuela no hubiera sido posible. O sea, las grandes
comisiones, los grandes negocios, los empezaron a ver Lula y Odebrecht en Venezuela como consecuencia de las decisiones corruptas de Chávez. Todo el problema de violencia en Colombia se agudizó y se profundizó por el camino que Chávez le abre a la narcoguerrilla colombiana con algunos militares muy corrompidos dentro de Venezuela. Entonces tiene que servir de alerta, porque de nada sirve que se den declaraciones a favor de los derechos humanos y en favor del derecho del pueblo venezolano a recuperar lo que le robaron si no se toman acciones concretas. Hay una cantidad de instrumentos jurídicos que permitirían la toma de decisiones concretas contra esos funcionarios delincuentes, promotores del narcotráfico, del lavado de dinero, de la violencia, y que permitirían que el pueblo venezolano recuperara esos recursos que tanto van a necesitar. Entonces, para mí el mérito del documental está en esos dos aspectos. Uno, entender la gravedad de lo que está pasando en Venezuela, y aquí hay una alerta bien interesante para todos nuestros pueblos latinoamericanos y yo diría europeos también, que están en procesos electorales. Muchas veces las elecciones sirven para canalizar la rabia que tiene un país por la ineficiencia de su gobernante, que fue lo que pasó en Venezuela. O sea, yo no creo que fue que Chávez sedujo a nadie. Yo creo que sencillamente la gente tenía tanta rabia por los incumplimientos de la democracia desde fines de los años 70, que encontró que la mejor manera de canalizar esa rabia, esa frustración que tenía contra los malos gobiernos, contra la corrupción, era votar por Chávez. Y en el caso venezolano eso se agrava porque Chávez era militar y en Venezuela ha habido una fascinación con lo militar muy dañina, que es la que ha hecho que cueste tanto desarrollar las instituciones. Y Dania, ¿qué opina usted de ese argumento que entrega el señor Marcel Granier? Los venezolanos hace 20 años terminaron canalizando esa rabia que tenían frente a la corrupción que existía en algunas de sus instituciones y terminaron buscando una solución que terminó siendo peor que el mismo problema. Bueno, creo que por buscar algo mejor entramos en esta tragedia que bien describe el documental que hoy presenta Gustavo Tobar. Yo creo que hay que tener conciencia, ¿no? Y sobre todo, algo que yo siempre oigo cuando uno habla de esto para que no se repita, cuando uno levanta una alerta, no, es que Nicaragua no es Venezuela, no, es que Argentina no es Venezuela, no, es que Colombia no es Venezuela, no, es que el problema no es el país, el problema es una manera de ver el mundo y el problema es una manera de hacer política. Entonces yo creo que nos hemos decepcionado muchos de los partidos tradicionales, pero una cosa es reclamar y otra darle la oportunidad a quien lamentablemente pueda llevar al país en cuestión, donde quiera que sea, por los derroteros que llevó Chávez a Venezuela. Yo creo que eso es la diferencia que tenemos que ver. Vamos a marcar una primera pausa a comerciales. Estamos con 3 venezolanos que conocen como pocos esa situación que sufre Venezuela en este momento, pero también cuáles fueron las raíces que ocasionaron esa tragedia en términos sociales, políticos y económicos, que es noticia y ocupa los titulares de los principales medios de comunicación todos los días en el continente americano. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Una verdadera tragedia. De ver cómo la gente a mi alrededor se está muriendo por hambre. Y esos 3 canales están en este momento fuera del aire. ¿Hasta cuándo? No sé. Los jóvenes no tienen empleo, no tienen futuro. Yo no tengo problema de rasparlos a toditos. Es la peste del siglo XXI. Los hombres carismáticos han sido los grandes dictadores del mundo. Chavismo, la peste del siglo XXI. Ya regresamos con La Noche.